empoderados para testificar, ¿verdad? Este versículo, que es el versículo clave del libro de los Hechos, que nos acompaña en todo el año, es bonito verlo como a través de los capítulos se va dando desde el momento en el capítulo 2 que él llegó para quedarse y guiar a la iglesia para que sea testiga de él, ¿no? Como lo acabamos de escuchar en Juan. Entonces, siguiendo esa brecha, siguiendo ese camino del Espíritu Santo, hace 8 días el pastor Nelson nos guió en los primeros versículos del capítulo 13 de los Hechos. Quisiera que ustedes me acompañaran en sus Biblias. Hechos capítulo 13. Él dice que estando en la iglesia, estaban en Antioquía de Siria, estaban ministrando al Señor, estaban ayunando al Señor, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y esto es importante porque quiere decir que el Espíritu Santo que había llegado, que estaba dentro de la iglesia, que estaba guiando a la iglesia, hasta ahora hemos seguido el camino de Pedro, pero comenzamos ahora a ver cómo es que el Señor acompaña, guía con el Espíritu Santo a Pablo, ¿no? Entonces hoy vamos a seguir en el capítulo 13, pero vamos a concentrarnos en los versículos del 13 al 41. Entonces, el título o el tema que vamos a tocar, que quisiera que le pusiéramos mucho cuidado, es: anunciamos al Salvador basados en el Antiguo Testamento. Y es que seguimos desde hace 8 días el primer viaje misionero, cuando el Señor habló a través del Espíritu y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé, que estaban en Antioquía de Siria. Entonces, como lo dice hoy, eso no ha cambiado, está en Siria. Ellos pasaron luego a Seleucia y de ahí se embarcaron a Chipre. En Chipre primero estuvieron en Salamina, y si usted se da cuenta, de Salamina a Pafos, completaron todo el viaje litoral de Chipre, compartieron la palabra, decía, y el pastor hace 8 días nos contó cómo es que el Espíritu Santo, llenando a Pablo, fijando los ojos en alguien que hacía daño en la obra, le dio libertad. Y luego, entonces, hoy vamos a leer los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 13, que dice: habiendo zarpado de Pafos, que es donde estamos, Pablo y sus compañeros, recordemos que está con Bernabé y que Juan Marcos se había sumado a ellos, arribaron a Pergue de Panfilia. Esto que vamos a hablar, estos dos lugares que vamos a hablar hoy, queda hoy en día en Turquía. A mí me gusta que pensemos que estos no son cuentos de hadas, sino son realidades. Pergue y quedaba en la región de Panfilia, en el sur de Turquía. Ahí llegaron. Y dice Lucas, nos cuenta que Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Imagínense que no nos cuenta el texto por qué volvió, qué lo hizo volver. Lo único cierto es que Juan Marcos, estando en Pergue, decide ir a Jerusalén. Ustedes ven en el mapa que Jerusalén está súper lejos de donde ellos estaban llevando el mensaje, pero para él fue mejor devolverse a Jerusalén. Entonces Bernabé y Saulo continuaron. El texto nos dice que llegaron a Antioquía, pero ahora es de Pisidia. Esa es una ciudad. Si se da cuenta que hay dos Antioquías, ¿cierto? Una que queda en Siria y la otra que queda en Turquía, o en este caso Pisidia, que era la región que cuando fue fundada, estas dos ciudades las fundó la misma persona. Se llama Antíoco, que era un rey Seleucia. Entonces él, donde iba,
y fundaba ciudades, les ponía su nombre. Por eso es que esas dos tienen esos nombres y toda esa región él la gobernó. Entonces fundó estas ciudades. Aquí, Antioquía de Pisidia, se formó una ciudad muy importante, un centro comercial muy importante de la época. Y ahí es donde el Espíritu Santo ha guiado a Pablo y a Bernabé para que continúen la obra que él les habían comenzado. Entonces entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron en medio de todos en la sinagoga, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Le hicieron una invitación a ellos para que compartieran dentro de la liturgia que ellos tienen, los judíos tenían en aquella época. Entonces se leían los profetas y la ley, y luego compartían algo, y alguien, en ese caso fueron invitados Bernabé y Pablo. Entonces Pablo, ahora sí vamos al versículo 16. Dice que entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces él se va a dirigir, la audiencia que va a tener aquí es totalmente judía. ¿Por qué hago claridad? Porque las palabras que va a dirigir son a personas que conocen cómo ha transcurrido la historia. Este es el primer mensaje que está escrito de Pablo. Si queremos saber cómo él predicaba, cómo él enseñaba, este es su primer mensaje. Su primer mensaje es dado aquí, al menos en Antioquía de Pisidia, es dado a judíos. Y adicional le dice, divide: y los que teméis a Dios. Entonces parece que había gente que no era judía, pero que temía a Dios. Oíd, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces, quisiera que pensásemos que las ideas que uno tiene para compartir el evangelio, pues son grandes, pero el Pablo nos va a llevar entonces por un camino. Como le va a hablar a los israelitas, el camino que les va a llevar el mensaje es el camino que ellos conocen. No los va a llevar a ningún lado diferente a lo que ellos conocen. Eso es bien particular. Y comienza con la historia del pueblo de Israel. Uno diría, ¿por qué no comenzó, por ejemplo, con Abraham? Porque Abraham es un llamado puntual para un proyecto puntual, para un propósito puntual, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y el Señor lo iba a bendecir grandemente y su descendencia sería grande. Pues bien, su descendencia estuvo un tiempo en Gosén, en Egipto. Estando allá, pasaron los años y ya no son 70 que entraron a tierra de Gosén, sino que ahora son millones. Y este pueblo que lo escogió Dios, lo hizo grande y los puso ahí como extranjeros en la tierra de Egipto. Eso lo podemos ver, que era propósito del Señor. Eso no está sucediendo porque los faraones fueran buenos o fueran malos, no. Desde el principio, en el capítulo 15 de Génesis, el Señor le había dicho a Abraham que ellos iban a estar un tiempo en tierra como extranjeros. Entonces eso se ha cumplido. Y dice, y con brazo levantado los sacó de ella. Y lo que entonces quiere aquí dar a entender Pablo, que quiere resaltar, es que quien saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto es Dios mismo. Y quien lo ha llamado y lo ha enaltecido es Dios mismo. No es el pueblo el importante, sino es quien los ha llevado. Dice, y por un tiempo
como de 40 años, los soportó en el desierto. 40 años entonces, dice Pablo, lo sigue llevando, le sigue mostrando quién es lo importante o quién es el importante, pero ahora habla que lo soporta 40 años. ¿Por qué soportar? Esa palabra tiene una connotación de carácter, de la forma de vivir. No es que los hubiera soportado en su mano, que lo hizo, pero Pablo no quiere resaltar eso, sino la palabra que utiliza es para decir que fue un pueblo que en realidad le produjo una carga a Dios, pero Dios los aguantó. Salieron 2 millones aproximadamente y entraron solamente Josué y Caleb. Los demás nacieron durante los 40 años. O sea que el pueblo no había dejado las cosas que tenía. Pero Dios los soportó. Dice, y habiendo los llevó al desierto, los soportó 40 años y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y cuando yo veo esto, lo único que veo es historia del pueblo de Israel. Está en el Éxodo del libro de ellos y de nosotros también, cómo esa historia es contada hasta que llega a la tierra de Canaán. Eso lo podemos ver en la misma Biblia, cuando él les va a decir que entren en el capítulo 7 de Deuteronomio. No tienen que ir allá, solo lo leo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, dése cuenta que el que los va a llevar es Dios, el que los va a introducir es Dios, y el que va a hacer que les va a entregar la tierra es Dios mismo. Va a expulsar a las personas que están ahí. ¿Cuáles son? El Eteo, 1, el Gergeseo, 2, el Amorreo, 3, el Cananeo, 4, el Fereceo, 5, el Ebeo, 6 y al Jebuseo. 7 naciones que estaban en la tierra prometida. Dios hizo lo que está en Deuteronomio. Y Él quiere que ellos lo recuerden, que tengan en cuenta que el que ha dado todo es Dios. El que les dio el territorio no es nadie más, no lo conquistaron ellos, no eran ni siquiera un pueblo guerrero. Y de esa manera es que Él les está llevando la historia. En los versículos siguientes dice que por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ellos tomaron la tierra que Dios les dio, que Dios les entregó, y durante 450 años, cuando ellos se desviaban, cuando ellos tomaban otro camino diferente, Dios ponía un juez para que ellos enderezaran su camino. Y así pasó durante muchos años. Muchas generaciones que nacieron sin siquiera conocer a Dios en su historia, sino que estando en la tierra conocían la historia. Hago esto y este hincapié porque a veces pensamos que todo se sabe. Aquí, entonces, hasta el profeta Samuel, que es el último juez, el profeta también, y es sumo sacerdote para Israel. Es alguien que marcó una diferencia con respecto a los demás, porque Samuel es nombrado ahí porque fue diferente a todos. Este hombre que su mamá lo dedicó desde pequeño, fue el que guió al pueblo. Conforme a lo que Dios le mostraba a él, él guiaba. Y sigue mostrando cómo es el que lleva al pueblo, cómo guía. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Este hombre no fue puesto exactamente por Dios. Aunque Dios lo escoge, el pueblo pide rey como todas las naciones vecinas. Todas las naciones tenían un rey y el pueblo vio que Israel no tenía un rey, sino que era Dios quien les guiaba. Ellos lo pidieron, Dios les puso a Saúl. Pero resulta que en la primera de las tareas que él le pone a Saúl, Saúl desobedece.
Dios le dijo que llegara a un lugar, acabara con ese lugar y acabara con todo. Él llegó al lugar, acabó con las personas, pero se llevó las vacas gordas, las ovejas bien lanudas, bien bonitas, y ese botín él dijo que cómo lo iba a desperdiciar. Eso desagradó al Señor. Aquí estamos viendo cómo es un camino de Israel de los que agradan y desagradan a Dios. Y fue quitado. Les levantó entonces por rey a David, al rey David, de quien dio también testimonio diciendo, o sea que hay testimonio de Dios hablando de Saúl, dejándolo a un lado. Eso utilizó a Samuel para decirle que ya su reino Dios se lo había entregado a otra persona, y este fue David. También David halló gracia, me gusta este poquitico, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces es ahí el versículo, él recuerda exactamente a David como el hombre de conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué era conforme al corazón de Dios según la historia que les está contando? Él era conforme al corazón de Dios porque él hará todo lo que él quería. O sea que David era obediente, Saúl era desobediente. Todo el pueblo de los jueces fue desobediente, Samuel fue obediente. Por ese camino los viene llevando, y como Dios es el que les ha guiado, el que ha llevado a este pueblo. Entonces, ¿quién hará todo lo que yo quiero? De la descendencia de David y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces aquí quiero que detenerme un poquitito, porque esas palabras que está diciendo Pablo, que les está diciendo a estos hermanos israelitas y a algunos los temerosos de Dios, les dice y les presenta que Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es Jesús la persona que él había hablado en todo el Antiguo Testamento, que levantaría un Mesías, un ungido, una persona que les iba a dar la libertad, pero ellos esperaban una libertad diferente a la que Dios tenía en su mente. Ellos querían un libertador guerrero como David. Ellos querían un libertador fuerte, que se viera un líder poderoso que aplastara a las demás naciones, pero Dios tenía a un humilde que nació en un pesebre, que vivió errante durante 3 años llevando el mensaje. Y este es Jesús, que cuando la última vez que entró a Jerusalén, no entró en un caballo elegante como un rey, sino entró en un burrito, mostrando la humildad, pero símbolo de paz para todos los que entendían. Este es el mensaje que él ha llevado hasta ahora. Podemos entonces pensar que hay un anuncio, y ese anuncio muestra el propósito de Jesús en el Antiguo Testamento. Es que desde el principio Dios les ha guiado. Y ahora entonces ha prometido a Jesús como Salvador para ellos. Es algo bien particular, porque es a Israel a que viene Jesús. Nosotros pensamos que su obra alcanza a todo el mundo, pero su obra fue para Israel. Él llegó allá, nació en Belén, se hizo judío, y su predicación primordial fue para Israel. Cuando él manda a los 70, manda a los 70 a que prediquen a las ovejas perdidas de Israel. El mensaje es para Israel. Para que no nos mortifiquemos nosotros, el mensaje para nosotros está guiado a través del libro de los Hechos desde el capítulo 2, ¿no? Es el Espíritu Santo. Obrando de esa manera entonces, pero quería que nos grabásemos algo. Que el anuncio del propósito de Jesús en el Antiguo Testamento es Jesús como Salvador.
Y es ahí donde yo no lo voy a poner que es Salvador, sino que quiero que nosotros entendamos que es Salvador, que la forma en que lo quiere presentar Pablo es como Salvador. Y esto sí que es importante. Antes de su venida, entonces ahora ya les contó todo el Antiguo Testamento, ahora va a hablar de alguien. Antes de su venida predicó Juan. ¿Pero qué predicó Juan? El bautismo de arrepentimiento. ¿A quién? A todo el pueblo de Israel. Y cuenta una, no ni siquiera, solo dijo qué hizo Juan y cuál fue su predicación. Pero en el versículo 25 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él. O sea, no soy yo el Mesías, no soy yo el Salvador, no soy yo el libertador, mas he aquí, viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ahora entonces Pablo ya no solo reconoce que toda la historia del Antiguo Testamento, que toda la historia del pueblo de Israel termina como en el propósito de que Jesús el Salvador venga y venga a ellos, sino ahora nos presenta a Juan. Pero Juan dando testimonio de Jesús, tan grande que dice que no es digno de desatar el calzado de esos pies. Y le dice Pablo a estos hermanos de la sinagoga de Antioquía de Pisidia, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Les recuerda entonces ahora sí a Abraham. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuál salvación? ¿Cuál salvación? De aquel a quien no era digno de desatar Juan. Pero Juan sí lo reconoció. Juan vio quién era. Juan sabía que él no era. Juan el Bautista estaba cumpliendo lo que también en el Antiguo Testamento fue profetizado con él. Hay dos textos que hablan de la profecía de Juan. Uno está en Isaías 40 y el otro lo vemos en Malaquías capítulo 3, que es muy famoso ese capítulo, pero en el versículo 1 dice, yo envío mi mensajero, habla Dios, para que prepare el camino delante de mí, Dios mismo diciendo esto, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Estaba hablando de la profecía que está escrita en Malaquías 3:1. Entonces está mostrando cuál es la tarea de Juan y que iba a venir Jesús. Y el Señor a quien vosotros buscáis, a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios que pelea por ellos. Entonces Juan vio a Jesús como el Salvador. Esa era una palabra de salvación. Entonces vemos que el anuncio de Juan es sobre Jesús, pero como Salvador. Lo muestra como Salvador, no es digno. Y tanto en el Isaías 40 como en Malaquías capítulo 3, verso 1, nos habla de que Él es el enviado de Dios. Juan lo notó. Juan, un hombre que obedeció la voz de Dios. Pero vamos a ver entonces el contraste. Porque aquí Pablo nos está presentando dos historias, dos contrastes, personas que obedecen y personas que ignoran. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, como lo que estaban haciendo, las cumplieron al ordenarle y entonces al condenarle, perdón. Aquí Pablo les está diciendo algo bien interesante, que los gobernantes de la época cuando vino Jesús, porque esto ha pasado como 20 años ya, un poquitico antes de 20 años, estas palabras que él está dando, dice que los gobernantes no conocieron a Jesús. Uno dice, pero ¿cómo no lo conocieron? Pablo, ¿de qué está hablando? Si ellos fueron los que lo vieron, lo escucharon, lo siguieron,
para ver cómo lo podían tentar, y él dice que no lo conocieron, porque la palabra que está ahí tiene una connotación bien interesante, y es que lo ignoraron. Ignoraron a Jesús. Lo vieron, pero lo ignoraron. No lo tuvieron en cuenta, no lo tomaron en cuenta, no leyeron las palabras de las profetas. Esto es bien, bien particular. Ellos leen cada 8 días, los días de reposo, la palabra, pero no se dieron cuenta que la palabra hablaba de Jesús. Y más bien lo ignoraron y lo condenaron. Y sin hallar en él causa digna de muerte, está hablando de Jesús, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, o sea que de él estaban escritas, si ustedes se dan cuenta, Pablo vuelve y apela a lo que está escrito, al Antiguo Testamento, a lo que ellos conocen, y les dice que lo quitaron del madero, lo pusieron en el sepulcro, y más Dios le levantó de los muertos. Y quisiera decirles que la manera en que Pablo presenta a Jesús es como el Redentor, es como el ungido, es como el Mesías. Y estaba escrito las cosas de él, y ellos no las tomaron en cuenta. No tomaron en cuenta las profecías, no creyeron, y más bien entonces lo mataron. Pero Dios levantó a su hijo de los muertos una vez, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos en el pueblo, ante el pueblo. ¿Qué pasó, hermanos? Que Pablo ahora los lleva a 20 años antes, un tiempo más reciente, y les dice que ellos ignoraron totalmente las palabras, al menos los gobernantes, porque no les está condenando a ellos. Ignoraron. Juan le dijo que no era digno, pero los gobernantes ignoraron que él era el Mesías. Y aquí esta palabra tan bonita que dice que él resucitó, se levantó de los muertos, y se le presentó a los discípulos, muchas veces orando, se presentó en el camino, se presentó a 500, dice la palabra, o sea, hay muchos testigos. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque él está queriendo decir que él era el Mesías, y que todos aquellos que lo vieron y le siguieron eran ahora testigos, daban testimonio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Estaban cumpliendo la promesa que Dios les había hecho. Ellos la cumplían, y de lo que hablaban era que realmente Él estaba vivo. Entonces, el anuncio de la obra redentora de Jesús tiene que ver con la salvación. La razón por la que Él muere es porque este pueblo estaba condenado. Y él la muestra, y él la habla. Luego, ahora en este verso 32, él mismo lo toma. Él mismo dice, y nosotros también, o sea, junto con los discípulos que están anunciando a Jesús, nosotros también anunciamos las buenas nuevas de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ahora él va a decir que él entonces también es portador de las noticias buenas, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esas fueron las palabras que escribió el salmista, que eran palabras proféticas que tenían que caer sobre el Mesías, sobre el Salvador, sobre el Redentor. Y él les dice ahí que la cual Dios ha cumplido. Entonces aquí muestra la relación de Dios con su Hijo, con su enviado,
con su Mesías. Y sigue hablando del Antiguo Testamento. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Aquí vuelve y hace un énfasis en que él se levantó de los muertos. La gran noticia, el evangelio estaba, como él lo dijo, que Cristo fue crucificado, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó, que Cristo se apareció y vuelve y él da las puntadas principales, en los puntos principales del evangelio. Y es que lo levantó de los muertos para nunca ver corrupción. Por el pecado y por la muerte, él no la vio. Por eso dice también otro salmo, este es el Salmo 16: no permitirás que tu santo vea corrupción. No lo permitió, lo resucitó. Porque a la verdad David, y el ejemplo que va a poner ahora es a David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, o sea, él lo hizo bien, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, porque murió, durmió. Entonces dice que lo vio. O sea, si David hizo eso, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia el perdón de pecados. Entonces ahora ya mostró lo que hace Dios, ya mostró las buenas nuevas de Dios para todos, y ahora les empieza a decir cuál es el compromiso de ellos: el perdón de pecados. Deberían entonces arrepentirse como el evangelio de que predicó Juan, de arrepentimiento, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Wow. Ahora sí entendemos de qué se tratan las buenas noticias. Entonces él les dice que en la ley nunca los pudo justificar, nunca los pudo haber hecho santos, nunca los pudo haber hecho salvos, sino que la ley les mostraba que eran pecadores. Si nosotros queremos saber si pecamos o no pecamos, ¿en dónde lo encontramos? ¿En las palabras de los líderes religiosos o en la misma palabra del Señor que muestra? Cuando dice no matarás, entonces ¿deberíamos matar? No. No robar, no mentir, por ejemplo, tiene que ver con esto. Y él dice que no pudieron ser justificados. ¿Qué es eso de justificados? Lo voy a simplificar. Alguien que es culpable por algo es hecho inocente. Y quien es hecho inocente, en este caso, es el ser humano. Él está hablando a los judíos, que ellos no pudieron ser justificados, sino que ahora van a ser justificados creyendo. Si usted quiere que no sea condenado, entonces crea en Jesús. Y si cree en Jesús, ya entonces es hecho inocente, ya no culpable. De eso se trata el evangelio, de las buenas noticias. Esas son las grandes noticias. Es que nosotros, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De eso se trata el evangelio. A veces nos desviamos viendo por caminos que no son, caminando sitios que no son. Pero debemos entender que lo que nos aparta y nos aleja del Señor es el pecado. Y Él, ya que Él ha dado su vida, y las buenas noticias de todo el evangelio es que si creemos en Él, entonces nosotros somos inocentes, hechos inocentes por la obra de Cristo. El anuncio de Pablo y de Bernabé sobre Jesús es de salvación. La salvación ha llegado. Se trata de salvar.
nunca puse salvación, porque quiero que lo guardemos en el corazón, que lo escribamos en el corazón, que la salvación viene de Dios y que se da a través de su Hijo Jesucristo. Pablo, Bernabé, los discípulos, todos dan testimonio de Jesús. Entonces, sus últimas palabras de Pablo para estas personas de la sinagoga de Antioquía de Pisidia es: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Eso está en Habacuc capítulo 1 versículo 5, porque él comenzó hablando de su historia en el Antiguo Testamento y termina hablando de la historia de ellos en el Antiguo Testamento. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Lo dijo hace 2000 años. Hoy nos está contando esa obra. ¿Vamos a responder menospreciando las palabras, sin asombrarnos de que somos salvos por la obra redentora de Cristo? ¿O vamos a ser como los gobernadores que ignoraron que Él era Dios viendo todas las señales? Es la palabra, es el primer mensaje con el que termina Pablo. Una persuasión a creer en Jesús para ser salvos. No se trata de cambiar de religión. No se trata de hablar de relación, que tanto hablamos. Se trata de entender que somos pecadores y que lo que nos merecemos es la condenación eterna. Pero si creemos en Jesús, que Él es el Salvador, que Él resucitó, que Él vive, no está muerto, Él vive. Más de 550 personas lo testificaron. Y ahora Pablo, que se le apareció como un abortivo después y a quien tú persigues, como lo leímos antes, ahora también lo está anunciando. No lo vieron, pero lo creen. La pregunta que tengo yo es: ¿nosotros lo creemos? ¿Entendemos para qué venimos? ¿Entendemos para qué nos hacemos cristianos? Me encantó las palabras de Juan, de Jesús en Juan, porque nos muestran el camino. ¿Cuál es el camino que nosotros estamos siguiendo? ¿Cuál es? ¿En qué estamos metidos? ¿Cómo vivimos la vida? ¿La vivimos de una manera digna? ¿Tenemos el corazón de David para querer obedecer al Señor? Pero Señor, cuando nos hablas, pero Señor, tú no nos hablas. No nos hablas sino a través de todas estas hojas de 66 libros, todos los días de la vida. ¿Obedecemos estas palabras? ¿Las hacemos? ¿Entendemos cuál es el mensaje del Señor? Somos una comunidad de fe que nos reunimos para recordar que Él es el Salvador. Nos podemos poner en pie. Varones de nuevo amanecer y los que teméis en Dios o a Dios oíd. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Temiéndole a Él? ¿Aborreciendo el pecado? ¿O ignorándolo y menospreciando su obra redentora? Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por la salvación tan grande que nos diste. Es para saltar de júbilo. Es para saltar de alegría. Es para entender que ya no pertenecemos al mundo, sino que te pertenecemos a ti. Tú nos santificas.
Tú nos llamas, nos santificas, nos pones en el camino, nos das al Espíritu Santo como guía para que te escuchemos, para que te sigamos, para que te obedezcamos voluntariamente. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hombres que en el Antiguo Testamento respondieron de una manera asertiva hacia ti. Pero permítenos vernos hoy, Padre. Permítenos escudriñar nuestro corazón. Hay envidia, hay contienda, hay disensión, hay mentira, hay engaño, hay disfraz. Permítenos desnudarnos delante de ti y verte a ti y entender que esa sangre, esa vida que te costó a ti y esa sangre que se derramó nos limpia. Permítenos aborrecer de continuo el pecado, Señor. Que cuando toque las puertas de nuestro corazón, nosotros entendamos que no vale la pena nada de lo que ofrece este mundo, sino que vale la pena obedecerte a ti. Valoremos, Padre. Ayúdanos a valorar la salvación. Ayúdanos a poder responder lo que tú esperas de nosotros, Señor. Porque como Pablo lo dijo, tú lo hiciste todo. Pero nosotros debemos arrepentirnos y pedir perdón para no seguir haciendo lo que venimos haciendo, Padre. Aparta la mentira de nuestra vida. Aparta el orgullo, que son dos elementos del enemigo que están dentro muchas veces de nosotros. Y nos enorgullecemos como Satanás allá en el cielo se enorgulleció. Y decimos mentiras como él engañó a todo el resto de los ángeles que pudo. Permítenos, Señor, reconocer tu obra y decir que tú vives y que tú nos guías y que tu Espíritu está dentro de nosotros para que seamos testigos ante el mundo que tú eres el único Dios verdadero y que nos amas tanto que has dado tu vida por nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, no nos permitas, Señor, seguir pecando. Aléjanos, Señor, de tal cosa, porque nos alejamos de ti y nos engañamos a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a verte a ti, a ver tu obra y a saber que tú vives y que nos vamos a encontrar un día en las nubes por la eternidad y vamos a vivir en aquella ciudad que tú nos tienes preparadas, en un nuevo mundo, porque este pasará, pero lo que tú quieres para nosotros está en el futuro, pero ya llegó porque estás en medio nuestro. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.